Yo saludo a las personas que a través de la web en esta hora se conectan con nosotros en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de Colombia. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseo que usted y toda su casa sea bendecida con esta palabra, con este tiempo de bendición. Amén. Bueno, tome su Biblia y conectémonos con el tema Hebreos capítulo número 12. Hebreos el capítulo número 12, el versículo número 15. Dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Amén. Bueno, empezamos diciendo que lo primero que hace la amargura, cuando el ser humano la acepta, es que rompe la relación con Dios, aparta al ser humano de Dios, lo aparta. Hay una división, hay un disgusto, un desagrado, y eso como consecuencia trae la muerte tanto del creyente, óigame, como del no creyente. La amargura es algo que distancia a las personas de Dios. Vimos cómo Dios habla de que aquel que comete pecado es el que se pierde de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios dijimos que es todo lo que estamos disfrutando hoy, ¿no? La gracia de Dios trae libertad, trae sanidad, la gracia de Dios trae paz, trae consuelo, trae prosperidad, todo, absolutamente todo lo que el hombre necesita. Y cuando ya está apartado de esa presencia, de esa gracia de Dios, entonces las cosas empiezan a afectarlo, las cosas empiezan de nuevo a afectar su vida, las cosas materiales, las influencias demoníacas, y la persona que está amargada empieza primero por sentir envidia. Vimos la parábola del hijo pródigo, cómo tanto el hijo menor como el hijo mayor eran dos personas amargadas. Y pues analizamos un poquitico al hijo mayor, que estaba amargado con envidia, porque Dios es poderoso para bendecir, y ese padre, ese hacendado, no solamente le había dado la parte que le correspondía a su hijo menor, sino que cuando volvió, tomó el becerro gordo que era del hermano mayor y se lo sacrificó al menor. Y nos damos cuenta que la persona amargada se pierde de las bendiciones de Dios. La persona amargada, aún lo que es de él, le toca ver como otro lo disfruta. Qué terrible eso. Y eso despierta una envidia en la persona. Entonces nos quedamos en ese texto de Proverbios. Vaya conmigo a Proverbios. Hablamos de Proverbios capítulo 14, versículo 30. 14:30 de Proverbios dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es un corazón sano, el corazón apacible es un corazón libre, limpio, pero el corazón amargado entonces siente envidia de las bendiciones de los demás, se amarga mucho más viendo las bendiciones de los demás y siente envidia, y es ahí donde empiezan las enfermedades del ser humano. Esa es la consecuencia, hermano, de apartarse de Dios. Yo quiero hablarle aquí de la segunda consecuencia, que tiene que ver mucho con la primera. Es resultado de la primera consecuencia, viene a la segunda consecuencia. ¿Cuál es la segunda consecuencia? Otra vez, en Hebreos capítulo número 12. No se preocupe, yo lo espero. Está en el versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en el versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La segunda consecuencia de la amargura es la ruptura de las relaciones interpersonales, la ruptura de las buenas relaciones de familia, la ruptura de las buenas relaciones entre los amigos, entre los hermanos, padres e hijos. Esa es la segunda consecuencia, pero brota de la primera consecuencia. Cuando ya uno no tiene paz con Dios, cuando ya uno no tiene comunión con Dios, cuando yo no puedo estar de acuerdo con lo que dice Dios, todo lo demás empieza a caminar mal. ¿Usted sí sabe eso? Todo lo demás empieza a caminar mal. Y es allí donde las cosas aquí en la tierra empiezan a caminar difícil. No vemos que nadie nos ame, no creemos que nadie tenga la intención de hacernos el bien, no podemos creer, mis hermanos, que alguien se interese por nosotros. Es allí donde la persona se siente tan mal y empieza a quejarse como que mi mamá nunca me quiso, mi papá nunca se preocupó por mí. Lo que hablábamos anoche, viene el espíritu de autocompasión. La persona que siente compasión por sí misma es la persona amargada. Es la persona que se ha dado al trabajo de lamentarse de todo lo que le ha pasado. Porque la segunda consecuencia es eso. No percibo el amor de nadie aquí en la tierra. Pues ya corté relaciones con Dios, ya corté amistad con Dios, ya creo que Dios no me escucha, ya creo que Dios no me quiere hacer favores. Pues hermano, qué difícil es creer que ya mi esposa no me quiere, mi mamá, mi papá me odian, mis hermanos todos me tienen envidia, son unos envidiosos. Eso es lo más fácil. El que me mira mal, todo el mundo me tiene envidia. Eso es terrible. Y mire cómo Dios, en su sabiduría, nos dice ahí en Colosenses, vaya conmigo a Colosenses. Colosenses, capítulo número 3. Gloria a Dios. El versículo, ya le voy a decir el versículo. Mire lo que dice el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Yo le quiero decir, hermano, que una de las cosas más terrenales, por encima, óigame, póngale atención a lo que le digo, por encima aún de las impurezas sexuales, que son de lo más corrupto que yo conozco y de lo más terrenal que podríamos nosotros conocer, por encima de eso, lo más terrenal es la amargura. Es la amargura. Porque la amargura lleva a la persona a la expresión más baja de la raza humana, del estado humano, del ser humano. Lo lleva a la condición más baja. La condición de sentirse feo, la condición de sentirse inútil, la condición de sentir que nadie lo ama, la condición de tener odio por los demás, la condición de sentir que no sirve para nada. Y es que es la amargura la que lleva a la gente al suicidio. La gente dice, no, él se suicidó porque tuvo una decepción amorosa, que la fulana no lo quiso, lo despreció y por eso se suicidó. El primero tuvo que meterse en una amargura terrible. El primero, hombre o mujer, tuvo que empezar a decir, pero mire, si ve todo lo que le di, todo lo que me brindé para él, para ella, todo lo que abandoné por él, por ella, todo lo que, ve ahí cómo me paga, si ve, si esa mujer es así, todas las demás mujeres son así, si ese hombre me pagó así, no vale la pena vivir. Y se llenó de una amargura, se llenó de una decepción personal y dijo, aquí la solución es morirse. ¿Por qué? Porque le vino un espíritu de autocompasión. ¿Usted cree que la gente que se mata es porque alguien lo obligó? No, hermano, se sumió en una amargura y la amargura lo llevó a uno a sentir autocompasión por él y dijo, pobrecito yo, no vale la pena vivir. Esta vida es muy dura para yo sobrellevarla. Yo no voy a sufrir más. ¿Qué pecado de mí? Y es ahí donde toman la decisión de quitarse la vida. Es lo más terrenal que hay, hermano. Y dice la Biblia,
Haced morir pues, haced morir. La amargura hay que matarla. Valga la repetición, porque la semana pasada estábamos hablando de eso. La amargura hay que matarla, hermano. No se puede disimular, no se puede controlar. No es que yo voy a tratar de apaciguar esa amargura. No, hay que matarla. Haced morir pueblo terrenal en vosotros. Y aunque allí no se nombra la amargura, en Efesios sí se nombra la amargura. Vaya conmigo, Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo número 4. Es un pasaje donde está hablando de lo terrenal, del hombre sin transformación y del hombre transformado. Dice la Biblia, versículo 31. Quítese de vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Le he ido dando soluciones, ¿no? Soluciones, pero todavía no me he enfocado en las soluciones. Pero aquí hay otra solución. O sea, el centro de la solución está aquí, dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Medite eso que le voy a decir. ¿Cómo sería la amargura del Señor, de nuestro Padre Celestial, si Él no supiera, óigame, si Él no supiera que eso afecta a cualquier ser moral? Porque Dios es un Dios moral, ¿no? ¿Cuántos lo saben? Dios es un Dios moral. Si Él no supiera que la amargura afecta a cualquier ser moral, ¿cómo se saciaría Dios en la amargura de que a su Hijo inocente y santo lo mataron? ¿Cómo se saciaría Él con amargura contra la humanidad y empezar a matar uno por uno y hacerlos sufrir uno por uno con amargura? Porque me le hicieron a mi hijo probios, porque siendo inocente a mi hijo lo castigaron y lo latigaron. ¿Cómo sería? Y el Señor, cuidando su corazón de la amargura, dice por allá en Isaías, por amor de mí mismo te he perdonado, por amor de mí mismo, porque no quiero que mi corazón se fatigue o se llene de amargura. Por eso el Señor perdona así rapidito. Esa es la solución para la persona que se halla amargada. Pero sigamos ubicándonos en las consecuencias, ubiquémonos en las consecuencias. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. La amargura hay que quitarla porque eso lleva a dañar toda relación interpersonal. Y es por esa relación interpersonal destruida, afectada, que aquel que siente amargura empieza a enfermarse. La gente termina enfermándose cuando no se preocupa por solucionar su problema de ira, de amargura. Termina enfermándose. La amargura produce, entre otras cosas, ira, produce celos, produce envidia. Son consecuencias secundarias, pero estamos hablando de la raíz, de lo más fuerte que produce la amargura. Entonces, la Biblia dice que las mujeres, cuando están libres en su corazón, las mujeres son buenas personas cuando no tienen una amargura en el corazón. Pero cuando la mujer se halla amargada, la Biblia dice que es mejor vivir en un terrado, comiendo un pedazo de pan tieso, y no en una casa espaciosa con una mujer amargada. Eso dice la Biblia. La mujer rencillosa es amargada. La mujer contenciosa es amargada. La mujer que se enemista es amargada. Y qué tremendo, hermano, que nosotros podamos entender que todo problema en el ser humano nace con la amargura. Todo problema en la relación con Dios nace de la amargura. Todo problema en la relación con los demás seres humanos nace de la amargura. Y produce unas consecuencias impresionantes, hermano. Impresionante. Vaya conmigo otra vez a Proverbio. Le dije algo de hablar de la amargura de espíritu, ¿no? Proverbios capítulo número 12. Proverbios capítulo número 12.
La Biblia dice que lo que más se afecta en la amargura es los huesos, el espíritu abatido, el corazón afligido. Bueno, 12:14 de Proverbios, léalo conmigo, dice. Proverbios 12:14 dice: el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Cuando una persona está amargada, empieza a desear cosas terribles contra los demás. Empieza a desear cosas tan fuertes contra la vida de aquellos con quien está amargado, y por su boca ella empieza a vivir, esa persona empieza a vivir algo terrible. Usted ha leído que del fruto del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. La persona amargada, ¿por qué? Mire, es algo que la gente no entiende. ¿Por qué aún siendo la ofendida, una persona, hombre o mujer, siendo el ofendido, siendo la ofendida ella se llena de amargura, él se llena de amargura y empieza a desearle cosas a aquella persona que lo ofendió, y la persona que lo ofendió empieza a prosperar, y el amargado, sintiéndose ofendido, sintiéndose lastimado, empieza a reclamar cosas y a desearle cosas a la otra persona, y la persona que fue ofendida todos los días está peor, y el ofensor, si se puso en paz con Dios, cada día está más prosperado. Y lo que hace esa persona es llenarse de ira, llenarse de enojo, empezar a decir cosas terribles sobre esa persona, pero él, el otro, ni se da cuenta de que están hablando mal de él o de ella. Pero la persona amargada cada vez se siente peor, cada vez se siente más mal, cada vez está siendo más afligido, más afligida. Yo no entendía al comienzo de mi vida cristiana cuando esto sucedía. Escuché un testimonio de una mujer que su esposo le fue infiel. No eran cristianos ninguno de los dos. Su esposo le fue infiel y ella se llenó de amargura. Empezó a hacerle la vida imposible a ese hombre, lo perseguía. Cuando se dio cuenta que tenía un amante, empezó a ponerle mensajes a esa mujer porque se averiguó el teléfono. Empezó a hacerle la vida bien difícil a ella. Se fue hasta la empresa donde trabajaba su marido, lo acusó con el patrón, y en esta amargura empezó a descuidar su propio trabajo. Una mujer profesional empezó a descuidar su propio trabajo. En ese tiempo conoció de Cristo, conoció al Señor, empezó a ser discipulado, la consolidaron, fue a una congregación, empezó a congregarse, pero ella no dejó su amargura. Ella no dejó su amargura. Por el contrario, empezó a hacerle la vida más difícil y a lanzar maldiciones con su boca. En vez de empezar a bendecirlo, a perdonarlo, no. Yo no le puedo echar la culpa a la congregación. No puedo decir que es que a ella no le enseñaron a perdonar. No sé, eso no lo sé. Lo que sí sé es que ella siguió declarando maldición sobre ese hombre, reclamando a todo mundo en la iglesia, le decía: ese sinvergüenza, mírelo. Y cosa especial, 2 años después, a él lo habían ascendido a un puesto mayor. Él conoció de Biblia también como ella, escuche, y a él lo habían ascendido a un puesto mayor, y ella la habían bajado de su puesto, la habían puesto por allá en un lugar donde tenía menos trabajo, por consiguiente menos sueldo, y esa mujer cada vez más amargada. Y un reclamo impresionante, hermano. Cuando llegó a consejería conmigo, tenía 3 años de esa situación, y lo primero que me dijo: pastor, yo quiero saber por qué Dios es tan injusto. ¿Por qué ese hombre que a mí me engañó? ¿Por qué ese hombre que cometió adulterio conmigo y que lo tuve que sacar? Porque ella se mofaba de eso, que cuando se dio cuenta del engaño, lo echó y no le dio lugar a nada. Él le pidió perdón, estuvo detrás de ella como 3 meses y le dijo que no. Lo aborreció. No conocía a Cristo, ¿no? Y conoce a Cristo, y en vez de
perdonarlo y hacer lo que tiene que hacer un buen cristiano. Resulta que no. Resulta que lo que hizo fue que se enseñoreó a hablar mal de él, siguió haciéndole mala fama, ponía en el grupo de intercesión, ponía a ese marido en oración, pero de la peor manera, que se arrepienta de su inmundicia, que se arrepienta de su maldad, que el Señor lo trate. Eso era lo que ella decía. Y cuando llega 3 años después me dice, yo no entiendo, yo soy llena de deudas y el sinvergüenza ese anda paseando por ahí. Y le digo, ¿y él tiene amante o qué? No, no tiene amante, vive donde su mamá, conoció del evangelio y ahora se las da de una palomita muerta. Esa fue la frase que utilizó. Ahora se las da de palomita muerta y anda viajando, la empresa le está pagando viáticos y anda viajando lo más de rico y se lleva a la mamá a pasear y está viviendo la gran vida. Ese mal hombre. Yo le dije, mujer, pero estás amargada. Me dijo, ¿yo? Y empecé a hablar con ella. Mire, ¿sabe qué? Ella se fue para donde la mamá cuando se separó del marido. Ya ni con la mamá podía vivir. Mientras que el otro, el que cometió el error, tal vez ya restaurado porque le pidió perdón al Señor y se corrigió, tenía una gran relación con su mami, con su papi, con sus hermanos, andaba paseando con ellos. Ella vivía sola en un apartamento de mala muerte, la mamá no la visitaba, los hermanos no le hablaban, porque empezó, óigame, su relación interpersonal y de familia a decaer. Empezó a destruirse todo lo que había a su alrededor con una amargura terrible, haciéndole reclamos a la mamá, haciéndole reclamos al papá, haciéndole reclamos a los hermanos. Todo el mundo era culpable. Y la pregunta de ella era, ¿por qué él que es culpable está viviendo bueno y yo estoy viviendo mal? Yo que soy la víctima, a mí que me engañó. Y la respuesta es sencilla, diga conmigo, por la amargura. Porque nadie amargado conseguirá nada bueno de Dios, ni de los hombres. Nadie amargado podrá recibir recompensa alguna de Dios, porque primero se apartó de Dios, se enojó con Dios, murió para Dios. Ya ayer lo comprobamos, está muerto el que se aparta del Señor. Entonces le vienen una cantidad de consecuencias terribles, le viene la enfermedad, le viene el desasosiego, la desesperación, le viene el cansancio físico y espiritual, se fatiga, se deprime, ya no se quiere levantar de una cama, por eso. Porque esas son las consecuencias. Mire lo que dice el capítulo 17 de Proverbios, capítulo 17. Capítulo número 17. Y aquí habla no del corazón, sino del espíritu. Capítulo 17, versículo 22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio. ¿Qué es el corazón alegre? Un corazón sano, un corazón libre, ¿sí o no? Un corazón que ha perdonado. Lea el resto del versículo. Mas el espíritu triste, ¿cómo es? Mas el espíritu triste, aquí habla de tristeza en el espíritu, ¿no? Todavía no hemos llegado a la amargura de espíritu. Mas el espíritu triste seca los huesos. El amargado se pone triste, el amargado empieza a manejar una tristeza profunda, una tristeza con todo lo que hace, no le haya sentido a la vida. Por más que le ofrecen algo bonito y por más que dicen como que no tiene sentido para mí, a mí me gustaba mucho eso, pero no, ya no me causa como mucha emoción. Y ella siempre, esa persona, hombre o mujer, siempre se refugia en eso. Es que he sufrido tanto, es que me han hecho tanto daño, es que por las cosas que he pasado yo. Espíritu triste. ¿Qué pasa con el espíritu triste? ¿Qué pasa? Claro. Ahora, miremos cuando ya el espíritu no está triste, sino que está amargado. Génesis, capítulo 26.
Póngale cuidado. Con ese versículo empezamos, ¿no? Génesis 26. Versículo 35. ¿Sí está allí? Espérenme un momentico, yo ya voy. 26:35 dice: y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Póngale atención que ya no es amargura de corazón, sino que es amargura de espíritu. ¿Cómo se distingue la amargura de espíritu? ¿Cómo se distingue? No es una amargura aquí en los sentimientos, no es una amargura aquí en las emociones, no es que yo sienta tristeza, no es que sienta aburrimiento, no es que sienta mala disposición de ánimo con el hermano, con mi esposa, con mi papá, con mi mamá, no. Ya es una cosa constitutiva, ya es una depresión continua, ya es una depresión total, ya no quiero nada, ya la vida no tiene sentido para mí. Vivo y la persona no se ha quitado la vida porque teme irse para el infierno, pero no tiene sentido la vida para nada. Aún lo que Dios le ofrece le parece sin sentido. Parece ser que Isaac perdió la vista fue por eso, porque sus hijos lo amargaron tanto, su hijo y sus nietos y todo lo demás. Fueron de tanta amargura para él que perdió la vista, que perdió hasta la capacidad de caminar, hermano. Porque ya es una vida entera, óigame, es una vida completa, llena de amargura. Nada le sabe, nada le gusta, nada. Yo no sé si usted alguna vez conoció, nosotros le llamábamos cascarrabias, ¿no? Yo conocí a una anciana que tenía amargura de espíritu. Esa anciana todo le disgustaba, todo, absolutamente todo le disgustaba. Ella llegaba con su bastón de misa, tenía unas rodillas gruesas, tenía las coyunturas gruesas, le dolía todo todo su cuerpo le dolía, los huesos, los músculos, todo. Y ella llegaba de misa renegando del curita. Ese padrecito no es como el anterior. ¿Y cómo él era el anterior, tía? No, el otro sí sabía hablar. Ese es un tapao, ese es un bruto. Y hablando mal de todo el mundo. Y le decía por allá a una hija: no, mamá, no hable mal del cura, que acuérdese que el otro cura tampoco le gustaba. No, pero es que este es peor. Y todo lo que pasaba, vea eso, vea, los niños, no, qué amargura, hermano, esos niños no le parecía bueno nada. Ese muchacho va a hacer esto, vea, así empiezan los ladrones, y a toda hora era así. Y con los hijos todo le parecía malo. Esos hijos míos, no, qué desgracia la mía. A mí me tocaron los peores hijos, decía. El marido ya se había muerto y todos los días se acordaba del marido. Que el Señor haya tenido misericordia de esa alma que fue tan mala, porque lo que me hizo sufrir a mí no tiene nombre. Y todos los días se acordaba. Y todos los días tenía que contar algo de lo que le había pasado. Yo me acuerdo cuando se me consiguió de amante la mejor amiga mía. Ay, eso no tiene perdón de Dios. Yo creo que se está revolcando en el infierno. Y le decía a una hija: mamá, ¿y usted no está diciendo pues que ojalá el Señor haya tenido misericordia de su alma? No, ojalá que no, ojalá que no. Es que las que me hizo las tiene que pagar. Y era todo el día en eso. Yo decía: ¿cómo se aguantan una mujer así? ¿Cómo se aguantan una persona de estas? Hermano, le servían la comida sin vergüenza. Es que usted no les enseñó a hacer de comer. Qué porquería esta sopa, vea quién se come eso, y la hacía para allá. Ya ellos la conocían, no le decían nada. Ay, mamá, pues no se la come entonces. Claro, y me muero de hambre, claro, ¿a usted qué les importa? Les gustaría que yo me muriera, pero no les voy a dar gusto, venga para acá. Y se la comía. ¿Alguien conoció así? Uy, hermano. Al rato le dolía el estómago y decía: me le echaron veneno a esta sopa, pero no les voy a dar gusto. Y a toda hora, hermano, yo decía: Señor, yo creo que cuando la abuelita
se duerme, todo el mundo descansa. A toda hora, hermano. Mamá, tía, le decía por ahí una sobrina, tía, pero ¿por qué se molesta tanto? Mire que su vida no es tan mala, mire, tiene a sus hijos a su alrededor, pero en cualquier momento se largan y me dejan por ahí tirado. ¿Usted cree que yo soy boba? Ay, yo me doy cuenta, yo las escucho a veces que me van a dejar por ahí botada. Eso por ahí en un ancianato me van a tirar un día de estos. Por favor. Nunca tenía paz en su corazón. La amargura le carcomía, hermano. Y entonces ya eso no es una amargura de corazón, sino que es una amargura de espíritu. Que el espíritu es lo que constituye el ser humano, ¿sí o no? El espíritu es el que le da vida. Pero ya una persona así, ¿qué vida tiene? Está peor que muerta ahí. Ya está padeciendo en vida, porque todo era una amargura tremenda, hermano. Por la mañana empezaba a golpear tenía una cama de lámina. ¿Cuántos conocieron las camas de lámina? Todos nosotros, ¿sí o no? Empezaba a darle a ese testero duro. Se me llevaron las chanclas, se me las robaron, ladrones. Mamita, ahí las tiene, vea. ¿Dónde está? Mentiroso, mentiroso. Vos sos como tu papá, mentiroso, lenguilargo. Pero ahí está, mamita, véalas, mírelas, y se las subía. Déjelas ahí en el suelo, déjelas. Usted fue el que me las tenía, ay, me las acabo de traer. Eso no es cuento, hermano. Mire, esa mujer, ¿sabe qué dijo un nieto de ella? Voy a escribir un libro de la vida de mi abuelita, como dio lora, como cansó. Pero era esa amargura que brotaba. ¿Usted cree que salía a alguna parte? No, hermano. Que iban a hacer una reunión ahí entre los hijos, ella se la tiraba, la dañaba. Porque eso es la amargura de espíritu, una cosa constitutiva que no tiene, hermano, no tiene razón de ser, pero tampoco nadie le puede decir nada. Yo soy así, ella decía, yo soy así. Yo soy así, si no me aguanto ustedes verán qué hacen conmigo. Pero fue que se dolió tanto de lo que padeció en su vida que tomó la decisión de vivir de esa manera, de no vivir tranquila a ella ni dejar tranquila a nadie. Alguien decía, y eso fue un científico, que las mujeres en un sector, en una región de Antioquia, la amargura les desconectaba el cerebro y que terminaban, y yo sí conocí muchas mujeres antioqueñas, paisas, de cierta edad, no tan ancianas, hermano, pero de cierta edad, sentadas en un taburete, sentadas en una silla, con la quijada así, ya, desconectada. No se movían, había que darle la comida por cucharaditas, desconectada. Y decían los científicos, eso lo escuché en un documental, que era que escapaban a una realidad tan dolorosa, que habían sufrido tanto en su vida y habían trabajado tan duro y les habían dejado tanta carga que su corazón amargado había desconectado el cerebro. Ya, aquí no me pueden poner a hacer más. Ya no me pueden poner a sufrir más, como quien se escapa de la realidad, como quien evade una situación. También no sé si usted haya conocido, yo sí la conocí, yo conocí varias personas así, pero es precisamente eso, que la amargura va en grados, no solamente puede llegar a amargar el alma, el corazón, el ser interior, sino que puede pasar al espíritu. Y ya después de que una persona constitutivamente es amargada, no le sabe nada bueno, no, se lo come, porque es mentira que está maluco, pero habla de todo, nada le gusta, todo le molesta, todo le irrita. Me contaba una de las hijas que era un problema cuando había que cambiarle chanclas, que de pronto se le dañaban sus alpargatas y que había que comprarle unas nuevas. No, eso era, hermano, dice, por ahí 3 días mientras se acostumbraba. Qué cantaleta tan impresionante, que le dejaran las viejas que esas estaban buenas. Abuelita, pero mire, mamá, mire, que es que eso ya no le sirve, se va a desenredar con eso. Puro cuento suyo, puro cuento suyo. Eso me chuza, lo que usted me trajo me chuza. ¿Qué tal, hermano, un hijo de Dios en esa situación? ¿Qué tal un hijo de Dios, hermano, que después de haber sido como desconectado de la presencia del Señor,
entonces se desconecte de su familia porque nadie se lo aguanta, porque nadie es capaz de soportar. Y óigame, hay una manifestación de la amargura que tiene que ver con lo de las ancianitas estas que le digo que se desconectaban. Póngale atención que esto se manifiesta y es otra consecuencia. El ensimismamiento. Hay muchas personas que amargadas se ensimisman. Sencillamente cae su semblante, se ponen tristes, no vuelven a hablar, hablan poquito, cualquier cosa que les digan, sí, no, yo no sé, y a todo es así, con el dolor ahí, pero mire mi amor, no, déjeme. Y en eso sí le tengo que decir que conocí una cristiana así. ¿Por qué mujeres? Yo no sé, porque Dios les dio un corazón más sensible, no sé, pero he conocido muchas mujeres con problemas de amargura. Esa mujer, una mujer que perdió un hijo. Un día le mataron el hijo en un bus urbano, en un atraco a un bus urbano le pegaron una cuchillada en el cuello y se desangró y se murió. 7 meses después conocí el caso y la hermana empezó a ir a la iglesia de Cali. Sí, una hermana. 7 meses después estaba así. Tuve que decirle, ¿usted vino a hablar conmigo? Pues no sé a qué, pero mi hija me dijo que viniera donde usted. Hermano, eso es tan difícil. Y cuénteme, ¿qué pasó? No. Nada. Me contaron que se le murió un hijo, le mataron un hijo. Sí, pero no quiero hablar de eso. Ah. ¿Y usted ha podido superar eso? ¿Dios la ha fortalecido? Pues sí. ¿Qué más toca? Es difícil, pero ahí vamos. Y ya tiene una vida normal, pues en lo que cabe. Y se está congregando, mujer. Pues no me provoca. Mire, su hija dice que usted casi no come. Pues ¿quién va a comer? Cuando uno no le provoca, ¿qué va a comer? Hermano, sin solución, una vida sin solución. Y entonces, pues hermana, que Dios la bendiga, porque si ya decidió morirse de tristeza, ¿sí o no? Pues, ¿qué pasa, hermano? ¿Usted qué cree que tenía esa mujer? ¿No? Y yo dije, vamos a ver cuánto se queda ahí callada. Y me quedé callada. Y ella llegó y no volvió a hablar. Como a los 3 minutos le dije, bueno, que estés muy bien, hermana, Dios la bendiga. Bueno, pastor, gracias. Ella decidió sumergirse en su tristeza, en su reclamo, en su inconformismo y dejarse morir. ¿Quién la saca de ahí? Dios, es el único. Y eso si ella se deja. Una de las manifestaciones de la amargura, la tristeza. Ya. Como quien dice, nada vale la pena. Me falló el que no me podía fallar. Me dejó morir mi hijo, Dios, en el que creí, y ya no vale la pena seguir con este cuento. No, hermano. Es importante que nosotros no le dejemos coger ventaja a cualquier sentimiento que nos vaya a llevar a apartarnos de la convicción de que mi papá me ama, mi mamá me ama, mi esposo cometió un error, pero me ama también. Yo voy a buscar cómo restablecer esa comunión que se había perdido, sobre todo con Dios. Que la amargura es un reclamo contra Dios impresionante que nos aleja del Señor y nos pone a vivir cosas terribles. Le voy a leer algunas cosas. La amargura trae en sí, además del conflicto interior, conflicto en la relación con los demás, en especial con Dios. Nos separa de Él, de su don preciado, la gracia. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4. Versículo número 5.
Dice la palabra, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo no lo... ¿Qué? Primera carta de Juan. Sí, capítulo 4, versículo 5, del 5 al 7. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Póngale cuidado que un amargado empieza a desconocer esto. Una persona amargada empieza a desconocer que el Señor Jesucristo, que el Padre Celestial le amó tanto que envió a su Hijo unigénito para recuperarlo de las tinieblas a su luz admirable. Él no lo reconoce, él dice, mire, un amargado es caprichoso. Él dice que como no le dio lo que él quería, como no le dio lo que le estaba pidiendo, entonces ahora se enoja con Dios. Ahora se resiste con Dios y no entiende eso. No entiende lo que está pasando en este texto. Lo que Juan dice en este texto. Hay un pasaje aquí mismo en la primera carta de Juan. Ya le voy a decir dónde está. Ya le voy a decir. Capítulo número 2. Allí está. 2. Versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y lo que leímos en el capítulo 4 es que el Señor dio a su Hijo unigénito para sacarnos de las tinieblas, ¿sí o no? Y el que se mete en amargura se sumergió voluntariamente de nuevo en las tinieblas. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vuelva a leer ese versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano, la amargura lo lleva a aborrecerlo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire todas las consecuencias que hemos estudiado hasta aquí. Resumamos, por favor. El amargado peleó con Dios, se apartó de Dios, entró en pecado. Como entró en pecado, se murió para Dios y Dios se murió para él. Empezaron las consecuencias, empezaron todas las desgracias del mundo a venir, las enfermedades. La gracia de Dios que lo hacía, que lo guardaba de la ruina, de la enfermedad, de todo lo demás, se apartó de él. La gracia ya no está en él. Y entonces se peleó con su hermano, se peleó con su mamá, se peleó con su papá, se peleó hasta con el gato, empezó a vivir mal, entró en depresión, en angustia, en desesperación, ya el anhelo de vivir desapareció en su vida, ya no tiene motivos para estar contento, ya vive triste, ya vive amargado. Entonces Dios lo decepcionó, los hombres lo decepcionaron, nadie sirve para nada. Esas son las personas, escúcheme, esas son las personas que andan de iglesia en iglesia con palabras en su boca como estas. Óigame, póngale cuidado. Los cristianos son un poco de hipócritas. Eso dizque hermanos, las iglesias están llenas de puros hipócritas, pura gente encubierta. A mí como me da ira eso, a mí como me da rabia la gente mentirosa. Yo por eso yo no hago amistad con nadie en las congregaciones. Es más, yo ni voy a las congregaciones. Yo lo que escucho por la radio, yo lo que veo por la televisión. Eso la gente a uno no lo hace sino sufrir. Mire, yo he sufrido. Y empiezan a contar su aventura en la vida.
esas personas tienen un gran problema. La amargura trae dureza, malicia y aborrecimiento, lo que a su vez separa a la persona de Dios. La dureza invade el alma, tal endurecimiento del alma lleva a la persona a ser insensible ante las necesidades del otro. Y ello significa violar un principio trascendental en el creyente. Hermano, una persona amargada no puede cumplir su principio fundamental de servir a los demás. ¿Cuántos creen que Dios nos puso en esta tierra para servir a otros? ¿Cuántos lo creen? La persona amargada, como consecuencia, no le es de bendición ni a sus propios hijos. Ni a sus propios hijos. Estoy hablando de un grado de amargura pues de años, ¿no? Alguien que la dejó ahí. Como para que nosotros no la dejemos más allí. No es de bendición para nadie, hermano. Esas son las personas que terminan con crisis depresivas de tiempo en tiempo. Son personas que viven en las clínicas de reposo 1 o 2 veces por año. Ya la dificultad vino a su vida, ya no saben cómo salir de ella, el problema se hizo grande, se hizo tan grande que ellos piensan que no pueden salir de él. El temor es una cosa constante, la inseguridad, no tienen certeza de que Dios los ame, de que la salvación sea para ellos, porque como se pelearon con Dios, no tienen certeza de que Dios los escuche. Ahora que la gente los quiere, quién sabe. A veces lo creen, a veces no lo creen. Eso es como lo básico en las consecuencias que produce la amargura. Una persona con amargura difícilmente puede percibir la bendición de Dios. El favor de Dios no lo percibe. Es una persona que, como Caín, decayó su semblante, se ensañó y ya empezó a verlo todo mal. Allá afuera, los amargados son los que mandan a matar a otros o los que matan a otros. Así que no podemos darle ni un minuto de ventaja a una herida, a un dolor, a una ofensa, porque en la medida que se convierte en amargura, tenemos problemas. ¿Cuántos lo entienden de esa manera? Ni un momento, toda herida que llegue a nuestro corazón, toda ofensa que nos lastime el corazón, que nos haga sentir como, uy, ¿cómo es que me dijo eso? ¿Cómo es que me hizo eso? Rapidito hay que solucionar esto. Cuanto antes, hermano, para que no se vaya a quedar allí y vaya a producir una raíz de amargura. Porque ya después de que la persona empiece a caminar como en que a desearle las cosas bien feas al otro, como a estar de mala disposición de ánimo contra los demás, como que mira a la mamá y le da enojo, como que cuando la mamá le habla o el papá le habla, como que se irrita, como que ya ese marido habla y como que, uy, ¿por qué no se callara esa boca? Pues que dijera boca. Pero ya con resentimiento, ya tiene un problema grande en su corazón. Y si es cristiano, que estamos hablando de los cristianos, pues el problema es tan grande como que está apartado de Dios. Lo dijimos el jueves pasado, pero por eso se lo estoy explicando en esta semana, para que usted entienda y vea que bíblicamente es así. El amargado se apartó de Dios y no se dio cuenta. Y empieza a irle mal en las cosas y dice, ¿por qué? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no fluyen las cosas? ¿Por qué me estoy enfermando? ¿Por qué se enferma mi familia? Por eso. Porque la amargura es un veneno que una persona se toma esperando que otro se muera. Esa es la amargura, ¿no? El amargado se está tomando un veneno diario, acordándose de lo mismo, pero está esperando que la persona que la hirió, a ella, a esa persona, se muera. Y no se va a morir. El que se muere es el amargado. Se va secando, se enferma y al final tiene problemas. Le damos gracias a Dios. ¿Nos ponemos de pie? El cristiano tiene que meditar, hermano, en vivir muy libre de estas cosas. No darle lugar ni un poquito al razonamiento de que, ¿y por qué me hizo?
¿Y por qué si yo lo quise tanto? ¿Y por qué si yo era tan pequeño? No le dé lugar a esos razonamientos. Sencillo, tengo que perdonar. Mañana hablamos de eso. Amén. Mañana hablamos de eso. Padre, queremos darte gracias con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, presentamos, Señor, nuestra vida, nuestra alma, aún nuestro espíritu, Señor, lo presentamos delante de tu presencia. Señor, tu palabra me dice que si Jesucristo, tu Hijo, nos ha libertado, somos verdaderamente libres, y esa es la libertad que hoy reclamamos para nosotros, para nuestra vida, Señor. Esa libertad poderosa, Dios mío, que rechaza la herida, la ofensa, Señor, la humillación, para mantener un corazón libre de toda carga, libre, Señor, de toda desgracia, libre de toda maldición, libre de toda herida, Señor amado. Padre, ayúdanos a caminar siempre con unos sentimientos, con unas emociones libres, sanas, limpias, Señor, para que la amargura no tenga lugar en nuestra vida. Señor, si alguno de nosotros está amargado, si en alguno de nuestros corazones hay siquiera una pequeña raíz de amargura, Señor, te pido, Dios mío, que tú que todo lo puedes, Señor, la manifiestes a nuestra vida, para que podamos renunciar a esa raíz, para que nadie, Señor, de nuestro alrededor sea contaminado con esa amargura, con ese resentimiento, Dios mío. Ayúdanos, Señor, porque muchas familias están siendo contaminadas por la amargura de uno de sus integrantes. Muchos hijos, Señor amado, están caminando mal, Señor, aborreciéndose y odiándose por la amargura de uno de los padres, Señor. Padre, haz libre, Señor, a cada uno de nosotros de cualquier principio de amargura, de cualquier raíz de amargura. Hoy te lo pedimos de todo nuestro corazón, que tu Santo Espíritu que vivifica todo nuestro ser, Señor, sea limpiándonos, sea vivificándonos, Señor, sea rompiendo las ataduras, las ligaduras, consumiendo toda raíz de amargura, desarraigándola, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos, Señor amado, que te manifiestes con libertad a cada uno de nosotros, aún a los que no están en este lugar. Manifiéstate con poder, manifiéstate con libertad, manifiéstate con limpieza, Señor, con sanidad del alma, aún con sanidad del espíritu, Señor. Padre, ayúdanos a perfeccionar, Señor, en ti, Padre, la libertad, que en Cristo Jesús es una verdad poderosa. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele la gloria a Dios. Centro Misionero Bethesda Palmira, cumpliendo el propósito de Dios.